¿Qué? Las mulas gozan de perfecta salud. Adiós a las armas. Farewell to arms, farewell to mules. Las mulas gozan de perfecta salud, no han desaparecido, siguen estando allí. Son hoy por hoy una opción, la opción de emergencia que queda para llevar cosas a Cuba. O sea, ¿tú crees que no si hay es bueno o es malo, la desaparición de las mulas? Vamos por paso. Adiós a las mulas es un buen título. Pero no es un mal pero es título. real. No, no es real, no es real, no es real. Es un buen título precisamente porque no es real. Un buen título tiene que tener gancho. Entonces tú dices adiós a las mulas, pues O sea, bien. no se acabaron las mulas. Ni se no acabarán, se van a acabar. de momento ¿Por ni qué se no acabarán. se van a acabar las mulas? No se van a acabar mientras el Estado cubano no posibilite no solo un mercado mayorista, sino la posibilidad de que personas jurídicas y naturales tengan acceso a la importación de productos, de bienes, incluso de servicios, pues las mulas seguirán siendo una opción para llenar las carencias que tiene ahora mismo la población cubana. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Es bueno o malo que se acabaran las mulas en el hipotético caso de que se acabaran? Para el cubano de a pie es malísimo. ¿Por qué? Es el único acceso a un mercado paralelo que tienen. Pero el gobierno cubano quiere acabar las mulas, lo ha dicho claramente. Sí, está bien. O las medidas que están tomando dan la impresión de que es para acabar las mulas. Las medidas que tienen es para acabar el libre albedrío de las mulas. O sea, más bien lo que quieren es encauzar las agencias de paquetería, las que pueden ser controladas. Es un problema de control y financiero. O sea, tú estás diciendo que las agencias de paquetería son mulas. Algunas tienen mulas, otras trabajan con el Correo de Cuba. Y esas, las que trabajan con el Correo de Cuba, con Cubapac en específico, algo por el estilo, no tienen problema. Tienen que adecuar los bultos que mandan ahora a 1.5 kilos, que son las 3 libras que no cobran impuestos, pero siguen con un flujo establecido y protegido por las autoridades cubanas. ¿Son mulas oficiales las agencias de paquetes a Cuba? Bueno, mulas como mulas, pues bueno. La ley, vamos a partir de una cosa. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del lunes? Yo no creo que esta ley sea para quitar a las mulas. Yo creo que esto es una medida de las más impopulares que se puedan haber tomado en los últimos 10 años en ese país. De las más impopulares, por 1000 razones. No, pero tiene un adjetivo mucho más sencillo, absurdo. De las más absurdas. Yo creo que es impopular, pero además, en tu análisis deberías profundizar en una cosa que es muy básica. O sea, esta ley demuestra una carencia, que es una ley que dote de posibilidades de importación a personas naturales y jurídicos, que permita la importación de bienes y servicios y que establezca aranceles para que cuando se exceda la lógica cantidad de productos que alguien ingrese no se decomise, sino que se cobre un arancel diferenciado. No, pero eso es un sueño hipotético. Aquí hay un razonamiento más sencillo. Ellos dicen, no me están comprando en la tienda porque hay mulas. Y por lo tanto, yo tengo que restringir, controlar, establecer un sistema de freno a esas mulas para que la gente vaya a las tiendas. Pero cuando no haya mulas, las tiendas siguen siendo las peores, las tiendas estatales en dólares, siguen siendo las peores surtidas, las más malas del mundo y las que no garantizan para nada un mercado elemental mayorista para el negocio privado en Cuba. O sea, las mulas, a la vez, este tira y encoge. ¿Tú crees que las mulas son buenas? Son buenas para el cubano que tiene un negocio privado. Las mulas no pueden ser buenas porque desarrollan un negocio paralelo. No son buenas para ningún país. Porque no hay otra opción. Son una alternativa a una opción no existente, pero no son buenas. No hay otra opción. Las mulas es buenas. el único salvavidas que tiene un tipo que ha abierto un pequeño negocio para mantener su familia. ¿Quién tiene la en Cuba? culpa de que existan las mulas? Fidel, la revolución, Cuba, la economía socialista de Ese es el único culpable de que haya mulas. Libera, pero abre. Entonces estamos en un caso donde el culpable sanciona a la víctima. No, el Porque culpable usa. Ahora hay leyes fuertes para, ¿no? A ver, esto es como la prostitución. Yo creo, Camilo, y te lo digo bien, a nivel político hay agregadores que son muy simpáticos, ¿no? Hay agregadores simbólicos que son muy simpáticos. Tú hablas de libertad, de derechos humanos y de todo, y eso te trae beneficio. Tiene buena crítica hablar de democracia y muy mal hablar de dictadura. Depende de dónde, en Cuba, ¿no? No, pero normal, ni siquiera dictadura del proletariado, y eso suena mal. Cualquier dictadura suena mal. Cuando tú dices que la culpa la tiene Fidel, el comunismo, el sistema, no es exactamente así. Hay un entramado de razones, hay un entramado lógico, entre las cuales queda la autocracia del gobierno cubano en cierto sentido, pero también las leyes norteamericanas, pero el embargo, vamos a ver, espérate. la ley Torricelli, la está Helms-Burton. completamente errado. A ver, antes de hacer, dice Carlos Marx, el hombre antes de hacer política tiene que comer y vestirse. Estamos hablando eso es un mito, eso no lo dijo nunca, pero no, bueno. Bien, no lo dijo nunca, pero tienes razón. Martí lo dijo también. No, ¿qué es Martí? ¿Entiendes? Sí lo dijo. Ganado está el pan, hágase el verso. Vamos a ver, esto es un negocio básico, tienen que comer. Tienen que primero que vestirse. Y no hay manera de vestirse y comer con lo que hay dentro de la isla.
Y esto responde a un sistema económico estricto, cerrado, que no permite otro tipo de movimiento, que no le da acceso a un capital privado que quiere entrar, sea cubano, sea extranjero, con otras condiciones a invertir en el país. Eso tiene un solo responsable. No ese San Benito del embargo, eso es también un recurso recurrente del lado de allá. Lo que pasa es que el embargo se puede unilateralmente echar abajo. Si tú eliminas todas las leyes de restricciones, si tú pones arancel cero, si tú permites lo que han estado ustedes reclamando, porque a mí me da la impresión de que el gobierno cubano ha hecho oídos sordos. Una sola cosa. Ustedes reclamando gobierno cubano. ¿Tú me estás igualando a mí al gobierno cubano? Ustedes le han estado desde Café reclamando al gobierno cubano que permita a los exiliados invertir en la isla. Sí, y tenían la esperanza de que en esta ley de inversión extranjera, que se manoseó un poquito, pues se hablara claramente de ese aspecto y no ha sucedido. Por lo contrario, lo que vemos es más restricciones. No hay nada que le impida al gobierno cubano abrir las puertas unilateralmente, como hizo Taiwán y como hicieron muchísimos países en el mundo. Hay mucho riesgo para el gobierno cubano. Abrir las puertas es desatar una ventolera que no se puede controlar. Y en eso sí son unos especialistas ellos, en controlar el flujo de la brisa. Controlar el flujo de la brisa es preciso en ello. O sea, abrir las puertas es una realidad hipotética que todos sabemos a la que no van a acceder. Yo sí creo que en parte, en algo yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, y es precisamente en que la ley, además de impopular, viene en el peor momento y trata de desviar el flujo de capitales existente en Cuba, mínimo, pequeño, grande, sea el que sea, hasta hacia las tiendas de recaudación de divisas, con una falacia dicha por la directora de la Aduana General de la República de recortar también el flujo de circulante excesivo que ya no existe en Cuba. Yo mismo me comuniqué con 3 periodistas en Cuba precisamente para preparar esto y me dicen que eso del exceso de circulante es totalmente falso. Yo también estoy de acuerdo. En los años 90 hubo mucho exceso de circulante en Cuba y en los 70. Fueron las 2 épocas. Pero ahora mismo, si 473.000 personas viven del trabajo por cuenta propia, es imposible que circule en Cuba, un exceso de capital que justifique esta medida. Esa cifra es solo el 9% de la fuerza laboral cubana, ¿no? El 91% sigue siendo dependiendo directamente del Estado. O sea, incluso la ecuación es... pero no tiene nada que ver con el exceso de circulante. Tienes razón en ese punto, pero no hay un exceso de circulante que determine que sea una razón de la aduana ya terminaste para con la desviar. ¿Dónde están las diferencias? Hay muchísimas diferencias. Yo creo... Y repito, la ley muestra sobre todo carencias del sistema mercantil cubano. Y la primera es aranceles diferenciados a la importación masiva de productos. Pero yo creo entender lo que le molesta a Camilo Loret de Mola. Pues tú haces ese reconocimiento, ¿no? Y parece, concho, una persona muy sensata, etcétera, pero de repente la culpa, cuando le das la vuelta, la tiene el embargo norteamericano. Yo solamente le dije a Camilo, cuando él se puso en aquello de Fidel, Raúl, el comunismo, el socialismo, los CDR y la CTC, que además hay un entramado de restricciones económicas que no permiten el flujo de mercancías de manera normal hacia la isla. Eso quizás, si tú me hablas de la economía socialista, de los sectores económicos estatales y el embargo, pudiéramos entrar a discutir. Pero en el sector privado tú sabes que no es así. Sí es así. No es y esa así. Es una de las cosas. No es así. Y esa es una de las cosas. Y tú sabes que si hay garantía para algún flujo, pequeño flujo de mercancía, es a través de estos esquemas paralelos. ¿No te parece? Que son aceptados. Totalmente. Ahora ¿no te parece contradictorio que el gobierno cubano se queje del embargo y entonces haga él su propio embargo? A la persona que va a llevar un televisor de $200, le empieza a poner una serie de trabas que yo creo que sacaron la cuenta en los noticieros y anda ya por $500, como un valor agregado, un precio agregado de 300. O sea, ¿quién está poniendo el embargo ahí? No lo utiliza así. El embargo? El embargo no responde a un embargo, responde a un interés de garantizar un ingreso. Ahora bien, yo creo que Camilo ha dicho un punto que para mí es vital e interesante. Este argumento yo te lo respondo después, pero no quiero perder el hilo de Camilo. El embargo, bien, hablas del sector privado. La ley Helms-Burton tiene un hold dentro de ella porque habla solamente de no permitir el comercio con el gobierno cubano. ¿Por qué no se hace una exención a esa ley y se permite el comercio directo y la exportación de mercancías al sector privado?
porque esto fundamentalmente es una democracia que las cosas se llevan... ¿Cuál es el sector privado en Cuba? Perdóname. El pequeño, la pequeña empresa. El pequeño sector privado, 9%. Ese 9% existe, que no si existía antes. No existía antes. Ahí está bien. Ese es un pequeño sector privado. Pero en este país, y tú lo sabes muy bien de armas, la democracia funciona con estatutos y preceptos que no se pueden violar por el dedo de un dictador o esas palabras que tú dices que son tan mal vistas. En este caso, esas cosas llevan un proceso judicial. Claro. No, yo no digo que se haga de un plumazo. Lo que pasa es que tú tienes que que la entender. ley Helms-Burton A mí dice, me da gracia, tú me disculpas, que estemos discutiendo aquí las medidas estas restrictivas que el gobierno cubano va a imponer a partir del lunes, que terminemos discutiendo de la ley Helms-Burton y del embargo. No, a mí no me da gracia. Me parece, porque me da gracia porque me parece una desviación de Te la vuelvo con realidad. Carlos Mar. ¿No? Si los fenómenos en su apariencia coincidieran con su esencia, no haría falta la ciencia. Aquí hay que debatirlo todo. Porque Aquí hay Carlos que Mar hacía investigarlo rimita todo. también, el pobre. El tipo hacía de todo. Qué cosa más grande. Y negar a Carlos Mar de plano y no conocerlo también te limita tu capacidad. No, por favor, Bueno, ahora tengo que aceptar a Carlos Mar. Me prefiero leerme a Karl Popper, que hace de verdad el análisis del historicismo y que pone a Carlos Mar en su verdadero lugar. Un simplista de la historia, por favor. No me va a defender ahora aquí a Carlos Mar. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Tú siempre me haces lo mismo. Tú siempre te montas en el caballo, le arreas 4 patadas y se va a comerciales. Y me deja colgado la guagua. Eso siempre lo hace. Es un recurso. Este programa es presentado por